Lo que no dice la lección, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Lección 8. Si no se cree lo que dice la palabra en cuanto al Espíritu Santo de la necesaria relación con Él, entonces se nos aplica de justicia porque me voy y no me veréis más. ¿Quién venía en su reemplazo? Otro consolador, su vicario. ¿Cambiaron los discípulos en los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo? Si pensábamos que sí, estábamos equivocados. No cambiaron. Uno de ellos negó 3 veces que lo conocía. Los otros lo abandonaron, lo dejaron solo. En el primer día de resucitado, en la tarde del primer día de la semana, se aparece en medio de ellos. No estaba Tomás. Y les dice, como me envió el Padre, yo os envío, y soplando les dijo, recibid del Espíritu Santo. Y en el 50º día, Pentecostés, fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Los habría redarguido de pecado, de justicia y de juicio? Cristo al empezar su ministerio dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Seguían con el mismo oficio, pero ahora pescarían hombres. Antes de la tercera aparición a sus discípulos, ellos habían llegado al mar de Tiberias, también llamado el mar de Galilea. Estoy de acuerdo con el Señor lo que les había dicho. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Además, por lo que dice el ángel a María Magdalena y a María la madre de Jacobo y Salomé. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y como no lo vieron, Pedro dijo, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Y sucede la aparición, en la orilla. Pedro, ¿me amas? Fue redarguido de querer volver a su antiguo oficio. Apacienta mis corderos. Pablo en Efesios, en el verso 17, dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, paganos, que andan en la superficialidad de su mente. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen obscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Dos son las razones para tener oscurecido el entendimiento y vivir así alejados de Dios. El primero, ignorancia, para mantenerlos en la oscuridad, enceguecidos y sin rumbo. Tres son los instrumentos de Satanás para mantenernos alejados de Dios y destruirnos. La ignorancia es uno de ellos. Nos puede pasar a nosotros, aun siendo parte del remanente. Dice en Malaquías, mi pueblo no perece porque peque mucho o Satanás los ataque. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la verdad. Ignora que hay solución para el pecador e ignora que Satanás ha sido derrotado. La otra razón es dureza de su corazón. No sabe obedecer y no quiere obedecer. Jesucristo hablando con sus discípulos les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver, y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir, y yo lo salvaría. Está diciendo que entender al mensaje de Jesucristo implica que cambiemos nuestra forma de vivir y solamente así puede salvarnos. Con razón les dice a sus discípulos, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Habremos cambiado nuestra forma de vivir por el mensaje de Jesucristo? La dureza de su corazón indica que los domina sus sentidos, sus sentimientos, por lo cual han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos
indecentes. Es maravilloso el Señor cuando dice, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver, y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir, y yo lo salvaría. Como piensas, es como vives. Así que, si cambió su manera de vivir, entonces cambió su manera de pensar. Entender el mensaje, la enseñanza de Jesucristo, provoca cambio en nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir. Marcos dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En otra parte dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, arrepentíos, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios se ha acercado. Para la palabra arrepentíos en griego usa la palabra metanoeo, que significa primariamente cambiar de modo de pensar. La cercanía del reino exige un cambio de modo de pensar. Si del modo que vivíamos nos dirigimos al sur, el reino exige que hagas un giro de 180 grados, y es hacia el norte. Pablo dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo el Mesías de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. En estos versículos Pablo presenta al hijo que es dado y al niño que es nacido, Isaías 9. Y la enseñanza, si de verdad la entendemos, produce cambio en la forma de vivir. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Todo este cambio en nuestra manera de pensar y de vivir es producto del mensaje. Deben renovarse espiritualmente en su manera de pensar. Ahora Pablo habla de esta renovación, pero para ser espirituales y revestirse de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad, restaurado en nosotros lo que perdimos en la caída. Palabras que unifican. Para hablar mal de alguien hay que haberlo pensado. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Nosotros juzgamos a las personas por lo que son, y por lo que hayan hecho. Pablo dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque el juicio basado en lo que son y lo que hayan hecho no es verdadero. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Si aprendemos a no pensar mal del prójimo, tampoco hablaremos mal del prójimo. Primer principio, en nuestro diario vivir. No pensar ni hablar mal del prójimo. Pero si hacéis acepción de personas, diferencia entre una persona y otra, favoritismo a una persona más que otra, o son parciales, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Parcialidad es la forma mínima de odiar. Antes de odiar, ¿qué es? Ira. Antes de ira, ¿qué es? Enojo. Antes de enojo, ¿qué es? Resentimiento. Antes de resentimiento, ¿qué es? Celos. Antes de celo, ¿qué es? Envidia. Antes de envidia, ¿qué es? Prejuicio. Antes de prejuicio, ¿qué es? Parcialidad. Segundo principio en nuestro diario vivir. No ser parcial con el prójimo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que en ningún asesino permanece la vida eterna. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, será juzgado. Pero ahora yo le digo que todo aquel que se enoje con su hermano tendrá que responder ante el juzgado. Y cualquiera que diga raca, insensato o inútil en arameo a su hermano, será culpable delante del consejo. Y cualquiera que diga idiota, será reo del Gehenna. Tanto el juzgado como el consejo atendían casos de pena capital, y según la gravedad del delito se atendían en estas instancias.
El juzgado lo conformaban 23. La sentencia era ahorcamiento. El consejo, propiamente el Sanedrín, la conformaban 72, y cuya sentencia era lapidación. Y el último era quemado vivo en el Gehenna. La palabra clave aquí es enojo. En griego hay dos palabras para ira, enojo. Está timos, que se comparaba con la llama que prende en la paja seca. Es la ira que se inflama rápidamente y que se consume con la misma rapidez. Es una ira que surge deprisa y que también se pasa deprisa. También está orgizo, que se describe como una ira que se enraiza, que se hace profunda. Esta es la ira de larga vida, es la ira que uno cultiva y no deja morir. Es la ira que ha dado lugar al rencor y al resentimiento, y que uno va cuidadosamente anidando y cultivando en su corazón, negándose a perdonar. Cristo va más allá de la ley, a la letra, no matarás. Va al espíritu de la ley, que quiere que nuestros pensamientos sean santos y puros. Por eso Cristo, mediante el reino, exige un cambio en nuestra modo de pensar. El pensar rige nuestras palabras y acciones. Si no hemos cambiado nuestro modo de pensar, en realidad no hemos creído en Cristo. Cambiar de modo de pensar es el primer paso que ofrece Cristo mediante su sacrificio en la cruz. El segundo paso es la renovación, la restauración. Si sabemos cuál fue el objetivo de su muerte en la cruz, entonces entenderemos el propósito de su misión. Y si no lo entendemos, seguiremos siendo carnales, del mundo, no espirituales, que únicamente se alimenta de leche, y por lo cual no tiene crecimiento. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos, envidias unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Y hablando del crecimiento, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la hermana White, y voy a sintetizar lo que escribió ella en el Deseado de todas las gentes. Si no aceptamos a la gente regeneradora en nuestras vidas, en vano murió Cristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El consejo en Efesios es: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Maledicencia hay que desarraigarla, renunciar, porque si hemos conocido a Cristo, aprendimos a vivir cambiando nuestro modo de pensar. Y para confirmar este cambio, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Los del mundo juzgan a las personas por lo que son y por lo que han hecho. La renovación es únicamente posible por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, que se manifiesta en
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si es bondad de la que estamos hablando, entonces es producto de ágape, amor. Y esto es fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿A qué ley se refiere? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.